Hola, estoy recibiendo muchos WhatsApp y emails preguntándome acerca de mi opinión o una pequeña introducción al tema del voto electrónico. Por supuesto, todo esto viene a que ahora hubo un pucherazo en las elecciones de ciudadanos y todo el mundo empieza a hablar y parece que se olvidaron de todo lo que se habló hace muy pocos años cuando pasó algo parecido con Podemos y que además ha ocurrido en otras elecciones con el voto electrónico. O sea, no es, esto el pucherazo está una cosa que está ocurriendo casi cada pocos meses y con el voto electrónico y pucherazo me sorprende mucho que haya ocurrido. Sí, me sorprende demasiado. Yo escribí sobre esto cuando ocurrió lo de Podemos, las primeras elecciones de Podemos. No volví a escribir sobre el tema porque ya creo que estaba explicado y mucha gente que lo está explicando. Como ahora están preguntando de nuevo, pues hago este vídeo en una forma de resumen intentando ser muy simple. Eh, no entraré quizás en todos los detalles técnicos sobre esto. Pero digamos, en el tema de los votos y elecciones hay diferentes, no todas son iguales. No es lo mismo una elección de una comunidad de propietarios que la de unas primarias de un partido o que la de una comunidad autónoma o un estado. Los intereses que se juegan son muy diferentes y cuando hablamos de ciudades o de comunidades autónomas o de estados se están jugando muchos miles de millones de euros. Por lo tanto, podéis entender que seguro que habrá personas que estén interesados en influir y obtener beneficios de estas elecciones. Vale, durante los últimos 2 siglos, más o menos, el método de elección, el que conocemos en la papeleta, fue evolucionando. Hubo todo tipo de ataques y todo intento de pucherazos y cada vez se establecieron más controles para minimizar estos ataques. Y no es tan simple llegar a estos controles o reglas básicas que tenemos. Fijaros, por ejemplo, que en las papeletas el tema del censo, que es un tema importante, hay que evitar que haya suplantación o votos múltiples. El tema del censo, cómo se controla. En Estados Unidos, por ejemplo, es bastante más complejo, se tienen que inscribir los votantes por el hecho que ellos no tienen un DNI como tenemos nosotros. Nosotros, como tenemos DNI, estamos obligados además a tener un DNI. Resulta que el censo lo organiza el propio Estado y más o menos podemos decir que es bastante fiable lo que hay allí. Por supuesto, nada es 100% seguro. Seguramente se produce, lo sabemos porque hay noticias, se producen que votaron muertos o votó algún DNI duplicado o que llevaran a gente que está con problemas mentales y que no sabe lo que hacía, la llevaron a votar. Por supuesto que esto ocurre y ocurrirá porque no hay nada 100% seguro. Pero tenemos un censo que tiene una fiabilidad bastante importante. Luego, por otro lado, hay otras reglas, que es cómo asegurar que el voto sea libre. Para asegurar que el voto sea libre, primero tenemos que asegurar que el voto sea anónimo, pero además que sea auditable, es decir, que no podamos rastrear a la persona que ha votado, pero que además a la hora del conteo podamos auditar al voto. Y también que evitar la coacción, es decir, que pueda haber personas que amenacen a otros o bien paguen comisiones o dinero para que voten de acuerdo a lo que digan. Pero se establecieron para esos protecciones para evitar este tipo digamos, de ataques. Esa es la razón que, por ejemplo, el censo lo genera el Estado a partir de los datos del DNI. Hay una revisión pública de ellos. Además, se hace una distribución. Cada gente tiene un lugar donde ir a votar, normalmente cerca de su casa, para facilitar además eso que es un tema humano y social, que es dar las mismas oportunidades a todo el mundo. No podemos pretender que una persona, un anciano de 70 años, vaya a votar a 70 kilómetros de su casa o que tenga un ordenador conectado a internet y que además sepa manejarlo. Por lo tanto, el voto normal es esta votación cerca de casa. Cada votante tiene asignado una mesa y en cada mesa hay adversarios que están controlando. Es decir, no solamente hay personas anónimas y elegidas al azar, que son el presidente, el secretario, el vocal de la mesa, sino que además hay adversarios que son los revisores o de los distintos partidos que envían a controlar los votos. Entonces, resulta que tenemos por lo menos 3 personas o más que están controlando una mesa de votación, donde en cada mesa de votación hay unos pocos cientos de personas que van a votar. Y cada persona solamente puede votar en un sitio. Es decir, tenemos un sistema completamente distribuido donde hay personas, hay adversarios que están controlando lo que votan.
por lo tanto es bastante, quizás no es tan difícil influir en una mesa, pero si soy capaz de influir en una mesa y quiero influir en el resultado de la votación global, debería ser capaz de influenciar en todas las mesas con todos los cientos de personas o decenas de miles de personas que están involucradas. Por lo tanto, podemos decir que un sistema de votación tradicional tiene una resistencia al ataque que es enorme. Es decir, si yo realmente quiero afectar, influir en las elecciones modificando o coaccionando con los votos o adulterando votos, debería ser capaz de ir a casi todo el territorio e influir en todas las decenas de miles de mesas que hay, además convenciendo a decenas de miles de personas de que deben hacer esto. Imaginaros que con que haya una persona en una mesa que anuncie o diga aquí hay un fraude, pues ya está perdida esa mesa. Por lo tanto, el nivel de resistencia a los ataques que tienen los sistemas de votación tradicionales es enorme. No es el 100%, pero es enorme. Entonces ahora decimos, vale, queremos reemplazar este sistema, donde además aseguramos el anonimato, porque el voto cuando se pone en la urna ya no lleva nada, sigue siendo un elemento físico que puede ser auditable, se puede contar luego. Además, cualquier modificación que se ponga, si alguien pone un nombre, pone una marca que puede identificar al votante, ese voto se elimina automáticamente cuando se cuentan, cuando se abren las urnas y se cuentan y que hay varias personas mirando. Entonces ese voto a la hora de contar es completamente anónimo, es auditable porque está allí y sabemos que una persona lo puso porque hubo personas controlando estos. Y además, si una persona está coaccionada, pues puede ir a una urna. Además hay personas que van a garantizar que ponen una urna cerrado, meter allí en un sobre lo que quiera y meter luego en la urna. Pueden llevar a una persona que no sabe lo que hace, que es enfermo mental, lo que sea, y que venga con el voto ya preparado. Eso es imposible asegurar un 100%, pero los riesgos son bastante pequeños y suele salir bastante en la prensa cuando ocurre esto. Bien, ahora decir, todo esto lo queréis reemplazar por unos ordenadores. Vale. No sabemos, no hay ninguna indicio que nos haga sospechar que los ordenadores puedan atacarse y robar datos o modificar datos. No hay ninguno, ¿no? No hay eso de que atacan a las grandes empresas y que roban password, o eso de que se te meten un ransomware en tu ordenador y te pide luego un rescate. Eso nunca ocurrió. Los ordenadores son muy seguros, nunca pasa nada y todo está muy bien, así que ¿por qué no fiarnos con el voto electrónico? Pues imaginaros que tontería, ¿no? De golpe ahora vamos a fiarnos. No nos fiamos de los ordenadores para nada prácticamente y estáis poniendo antivirus que también fallan, pero para las elecciones sí nos vamos a asegurar. Vale. Antes de entrar en el tema más del voto electrónico, debo aclarar, hay dos tipos de voto electrónico. El voto de la urna electrónica, que es el reemplazar, o sea, en lugar de votación, donde en vez de coger un papel y poner en una urna y luego contarlo manualmente, lo que se hace es votar en una máquina que está allí y el voto en teoría se cuenta automáticamente y se envía automáticamente al centro, a un servidor, a un centro donde se cuentan todos los votos y se hace algún tipo de control. Es decir, en este tipo de votación es una modificación al voto tradicional, pero que se cambia el papel por un ordenador. Y se cambia el conteo, que es con personas físicas, además adversarios entre ellos, que no confían uno del otro, que están presenciando el conteo de los votos. Esto ahora se hace por un ordenador. Hay otro tipo de votación que es la votación remota, de que podéis votar desde vuestros ordenadores, que eso fue el tipo de elecciones que hubo tanto para Podemos como para Ciudadanos. Los mecanismos de protección aquí son diferentes. El ordenador remoto no está bajo el control de una autoridad central, sino que son los ordenadores vuestros de casa y que además se conectan mediante servidores privados y o públicos, pero que todo el mundo puede acceder y por lo tanto los atacantes también pueden acceder. Por lo tanto hay que introducir nuevas medidas, otros tipos de medidas de seguridad. Hay gente que opina, yo creo que es así, que en realidad asegurar mayor anonimato y mayor fiabilidad en el voto es más sencillo con el voto remoto que con las urnas electrónicas.
Pero es otro tema. Pero básicamente en ambos casos lo que tenéis es que el voto se emite desde una máquina, esos datos se transmiten a otra máquina mediante redes de comunicación y hay otro ordenador que es el que controla los votos. Es decir, estáis reemplazando, pretendéis que reemplazando personas que están contando los votos, presenciando físicamente y que son adversarios entre ellos, reemplazarlo por una caja con un software que haga todo ese trabajo. Vale. No sé cómo hay mucha gente que no se da cuenta de los problemas que es reemplazar todo un mecanismo de adversarios contando físicamente versus una caja negra que tiene un software allí que hay que controlar. Entonces, desde el punto de vista electrónico el problema es cómo nos aseguramos que ese software es bueno, que es correcto, que no ha sido atacado, que no ha sido modificado. Es decir, hay que hacer una auditoría de ese software. Pero aquí hay dos problemas. Supongamos que el software es público, por lo tanto se puede hacer un control y todo el mundo tiene acceso a este código. Este sería el mejor de los casos, que el software es software libre. Vale, controlado, se asegura que todo está bien. Ahora surge el siguiente problema. ¿Y cómo aseguramos que ese software que se está ejecutando en tu ordenador o en una urna electrónica sea el que hemos visto y auditado antes? Y surge otro problema, es auditar que el software que se está ejecutando es el que toca. Y es otro problema adicional. Bueno, pero aquí lo que se puede hacer es poner diferentes mecanismos de verificación, como ocurre en las consolas gráficas o como ocurre en diferentes software, inclusive teléfonos móviles, que pueden autentificar que un software está firmado, etcétera, etcétera. Bien, no hay mucho... para lo que es voto remoto desde un móvil o de un ordenador, no hay muchos dispositivos que tengan todos los mecanismos de hardware necesarios para hacer esto. Y por otro lado, tanto para el voto remoto o para la urna electrónica, es decir, ¿y cómo nos fiamos del que controla? ¿Cómo auditamos que el que controla está controlando correctamente y que sus ordenadores, sus mecanismos no han sido atacados? Porque sabemos que todos estos mecanismos de control de software o de la firma del software han sido atacados de una u otra forma. Entonces es un problema que de nunca acabar. ¿Cómo se audita el software que se ejecuta? ¿Cómo se audita aquello que está controlando que el software que se ejecuta es correcto? Es un problema complejo. Luego está el tema de cómo se transmiten esos votos. Los votos pueden transmitirse de dos formas. O alguien copia en un pendrive, imaginaros. Meto un pendrive y copio los datos y los llevo. Un pendrive da mucha seguridad. O cualquier otro dispositivo de copia, o bien por redes telemáticas. Con por red telemática, vale, podemos cifrar los datos y tal, aunque hay sistemas de votaciones que ni siquiera se preocupaban de esto. Pero ¿cómo aseguramos que no ocurra un ataque de intermediario por el medio de lo que se conoce un middleman cuando se transmiten esos datos? Es decir, deberíamos auditar toda la cadena de transmisión de datos. Y luego al final viene dónde se cuentan los votos o dónde se controlan los votos. De nuevo, cómo controlamos todo aquello. Es decir, es un problema muy complejo. Todo eso resulta que lo estamos haciendo con bastante fiabilidad con los mecanismos tradicionales que tenemos con las papeletas y con los presidentes, los secretarios y los delegados de los partidos que van a controlar. Y además, sabemos que en un sistema de votación tradicional la resistencia al ataque es elevada porque hay que afectar a decenas de miles de mesas y personas, mientras que si logramos atacar una de estas cajas de votos o una de este software, si lo hacemos eso, podemos replicar lo mismo en todas las demás. Por lo tanto, la resistencia al ataque del voto electrónico, si tiene cualquier problema de seguridad, es muchísimo más bajo, es casi ridículo comparado con el que tenemos con el de votaciones tradicionales. Eso es básicamente el problema. Es decir, aún sin conocer los detalles técnicos, estamos pidiendo reemplazar un mecanismo muy controlado, con evolución de más de 200 años, con adversarios que están mirando ellos por un sistema de cajas negras que tenemos que fiarnos de una u otra forma de que aquello está bien y que además, como entran a uno, podrán entrar a todos. Ahora imaginaros, si se entra a una de estas máquinas, si se puede atacar y modificar, el mismo mecanismo, el mismo método se puede utilizar en cualquiera de las demás. Estamos hablando de elecciones que se juegan miles de millones de euros y mucho poder y influir mucho en la vida de la gente. Por supuesto que
si hay interesados en atacar bases de datos de empresas para robarle usuarios, inclusive solamente para hacer spam, o para robar tarjetas de créditos, imaginaros ahora cuánto interesados puede haber en influir en las elecciones de una ciudad o de un estado o en el Parlamento Europeo. No solamente de individuos, hablamos de corporaciones, de otros gobiernos, de partidos políticos, etc. Y el problema es con que una persona lo encuentre, de todas esas muchas personas que podrían trabajar, con que una persona lo encuentre, esa persona puede realizar el ataque en una o en muchas de las cajas negras que estamos usando para la votación. El riesgo es enorme. Asegurarnos de minimizar ese riesgo es muy complicado. Entonces, ahora mismo podemos asegurar con el voto electrónico que tener una seguridad cercana a la que tenemos con la votación tradicional. No, ni de lejos, ni de coña. ¿Podemos asegurar que tenga la misma resistencia al ataque? Ni de coña, ni de coña. Entonces, ese es el problema principal que hay que tener. Una es tener en cuenta qué requisitos tenemos que cumplir para tener una votación democrática creíble y seria y dar confianza a los votantes y a todos los partidos políticos o todos los candidatos que participan en ello. Esas condiciones son evitar suplantación de votos, evitar los votos duplicados, evitar las coacciones, que el voto sea anónimo y que además sea auditable. Lograr esto en informática, en la ciencia de la computación, es un tema muy complicado. Hay varios proyectos, tal protocolo, uno de los protocolos más conocidos, aunque ya ha sido sobrepasado por otro, el JCJ, o el otro proyecto Civitas, que tiene mecanismos muy complejos de cifrado y criptografía para esto, pero el coste que tienen es enorme. Inclusive ellos mismos dicen que no está preparado ni siquiera para unas elecciones donde haya algunos millones de votantes, porque no aguantaría este sistema. Y aún así, mucha gente diría, seguramente algunos de vosotros pensáis, pero si con el blockchain y tal, si está funcionando y se lleva dinero, pues han encontrado bugs en blockchains. Hay problemas de consumo, hay problemas de transacciones que se pueden hacer por segundo. Hay mecanismos mejores que blockchain si digamos la base de datos o lo que se llama el libro de registros lo gestiona una autoridad, por ejemplo, digamos el Ministerio del Interior, que gestiona el censo y los datos. Si lo gestiona una sola autoridad, hay mecanismos mucho más sencillos para que el blockchain y que da el mismo tipo de seguridad. Pero es que tampoco puede dar ese tipo de seguridad. Se sigue estudiando mucho sobre el tema. Simplemente eso, es decir, pensad, vosotros tenéis experiencia con vuestros ordenadores y vuestros teléfonos móviles. Tenéis experiencia todo el mundo con el tema seguridad del software. Con los virus, con la forma con los hackers que pueden entrar a un ordenador y a millones de ordenadores. Imaginaros eso en unas elecciones donde se juegan tanto dinero y tanto poder. Por eso, por lo menos, cuando os digan el voto electrónico es más barato y tal, ya puede ser para unas elecciones, si te va bien a ti cualquier sistema de esto, voto electrónico para tu comunidad de propietarios, quizás para tu pequeño partido, vale, quizás sea suficiente. Es todo tema de riesgos o coste y beneficio. Cuando ya estás jugándote más, por ejemplo, no solamente por poder o dinero, te estás jugando el prestigio como un partido, como puede ser Ciudadanos. No puedes ir todavía con voto electrónico tan a la ligera. Y esto ha pasado en cada voto electrónico que hubo en España sobre los partidos políticos, los cuales los casos más renombrados fueron Podemos y Ciudadanos, tuvieron problemas de pucherazos con el voto electrónico. Elecciones en Estados Unidos tuvieron problemas con las urnas electrónicas. En varios más países, en Brasil hubo problemas, en todos los países donde hubo un voto electrónico hubo problemas de estos. A otros países han abandonado sus proyectos de voto electrónico. Fundamentalmente, técnicamente es un problema muy complejo y socialmente tenemos que asegurar la confianza. Si no, nadie se firma las elecciones. Bueno, espero que más o menos haya explicado básicamente en qué consiste
el problema del voto electrónico y por qué es tan difícil reemplazar el sistema de votación tradicional con las papeletas. Que por cierto, y para acabar, resulta que habéis visto como más o menos habéis escuchado ya cómo es un sistema de votación. El presidente de mesa, los secretarios y los delegados de los partidos están presentes durante el conteo de los votos. Luego esos votos vienen funcionarios que recogen las hojas que han rellenado, las fichas que han rellenado con los resultados de cada mesa, y estas personas lo que hacen es enviar, estas cajas se envían por correos, me parece, no sé a dónde se envían y se mantienen por no sé cuántos días, no recuerdo, y además para que conozcamos los resultados de la votación tan rápido, que en España es ejemplar cómo funciona el sistema de conteo e información de las elecciones. Es decir, las elecciones suelen terminar a las 8 de la tarde y a las 10 y pico de la tarde tenemos casi el 95, 98, 99% de los votos contados. Eso es impresionante. Entonces, para lograr eso, se contrata una empresa que habitualmente suele ser Indra, que es la que se encarga de la infraestructura de transmisión de los votos electrónicos, de lo que puso el funcionario aquel, después de mirar las hojas, y que luego pone servidores web, etcétera, etcétera, para que todos los medios puedan acceder. Es decir, es un sistema paralelo que no es el conteo de votos, simplemente es un sistema de información para dar la información rápida, pero no es el conteo oficial. El conteo oficial es lo que viene en las hojas aquellas y que además envía una copia y que luego está disponible para hacer una auditoría de cada una de estas hojas de cada mesa. Aún así, aunque es un sistema que no está encargado del conteo, simplemente facilitar la información, las conspiranoias que se montan por cada elección, y cada vez que anuncian que Indra o lo que sea será la responsable de este sistema de información, otra vez Indra que cuenta los votos, etcétera, etcétera. Imaginaros, si solamente estamos hablando de un sistema de información que no es el sistema de conteo real, ya se montan estas conspiranoias y empiezan a decir es que están manipulando los votos. Imaginaros en un sistema donde eliminamos toda la parte humana de control y lo dejamos en manos del software de una empresa, llámese Indra o cualquiera, lo que pasaría. Pues eso, que no es un tema, ni técnicamente es muy complejo, y socialmente creo que es aún más complejo. Bueno, suerte y espero que haya aclarado algo.